Señoras y señores, y bienvenidos todos a la hora 22. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ramón Emilio Concepción, dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno, está con nosotros y con él conversaremos en el desarrollo del programa. Ramón, gracias por nueva vez estar aquí en la hora 22. A ti muchas gracias y contento de este reencuentro. Tú manejas diferentes aspectos del análisis, de la observación, de la crítica, de las puntualizaciones, y en estos momentos tenemos un tema primordial, es el tema sanitario. El gobierno ha tenido urgentemente que tomar medidas en los últimos días para tratar de contrarrestar el incremento de las estadísticas de contagio del COVID-19 en el país. Vemos que inclusive hay un reforzamiento del plan de vacunación, un plan que ha sido bastante positivo, inclusive hasta con respuesta de la gente. Cierto. Y me gustaría conocer qué impresión te da este rebrote en el cual estamos ahora inmersos con referencia al COVID-19. Mira, como amante de la historia, siempre me gusta buscar los ejemplos de lo que ha ocurrido en situaciones parecidas. Normalmente, si haces un estudio rápido de la historia universal, te das cuenta que en cada país, en cada región, en cada continente que han sucedido crisis sanitarias, casi siempre vienen precedidas de una crisis económica. Mediados del siglo XIV, la peste bubónica, fruto de una crisis económica. Taiwán le hace una donación a Italia de unos granos, porque la situación era que ni comida había. En esos granos, unas ratitas afectadas de cólera orinaron los trigos que consumieron en Italia y eso se propagó de una forma. El cólera, peste bubónica o peste negra, es el punto que la historia más trata. Millones de muertos, pero ya estaba colapsado el sistema de salud. Después te va a la peste española, 1919-1917, una crisis fruto de la Primera Guerra Mundial generalizada, crisis económica, trae la crisis de salud. ¿Por qué, Gregory? Porque si tú como gobernante dejas que la crisis económica afecte las infraestructuras físicas de salud, y en eso va la alimentación, cae tu defensa, que fue lo que pasó con los señores feudales, que le aumentaron las horas de trabajo, le disminuyeron el salario, le disminuyeron la alimentación. Entonces desaparece la defensa del ser humano, del cuerpo humano, y entra cualquier virus con más facilidad. Esto que está pasando en el país no podemos verlo aislado única y exclusivamente a República Dominicana. Tiene que ver lo que pasó en Brasil, tiene que ver lo que pasó en el propio Estados Unidos, lo que pasó en Italia, lo que sigue pasando prácticamente en toda Europa. Sin embargo, es justo reconocer que nosotros éramos uno de los países que mejor íbamos. Cuando se tomó el gobierno, cuando el presidente Abinader tomó el gobierno, que empezó a tomar medidas puntuales, éramos prácticamente referencia en cuanto a vacunación, en cómo se llevaba el control. ¿Qué pasó? El presidente Donald Trump en los Estados Unidos tenía prácticamente la reelección asegurada. Vino el COVID, el mal manejo que él le dio al COVID, porque puso por encima de la salud, por encima de la vida del ser humano, puso la economía, puso el negocio. Para nadie es un secreto lo que pasó en Nueva York. Hubo que enterrar decenas de muertos en fosas comunes. Hubo que traer refrigeradores para refrigerar muertos para que dieran tiempo de planificar los entierros. ¿Por qué? Porque se puso por encima de la vida la economía. Y tú me dirás, pero Ramón Emilio, si no se atiende la economía, como quiera se deteriora la salud. Por vía de consecuencia se deteriora la vida. En principio te diría que sí, pero son cosas que se pueden manejar concomitantemente. Si tú mantienes las infraestructuras físicas, los hospitales bien equipados, los médicos bien preparados, bien pagados, entusiasmados, con la tecnología suficiente, con la ciencia suficiente, difícilmente que una enfermedad, por dura que sea, pueda ocasionar estrago en una sociedad. Y te pongo el caso de Trump, porque ese señor tenía una reelección asegurada, hasta que vino esa crisis y el mal manejo que él le dio, lo sacó, empezó a borrarlo del escenario político, perdió las elecciones.
Entre nosotros, el presidente Abinader, repito, hay que reconocerle el esfuerzo porque se dedicó a trabajar cuerpo y alma hasta un punto, que empezaron los intereses de siempre, los insaciables de siempre, que hay que abrir el turismo, que hay que abrir las discotecas, que hay que abrir los restaurantes, porque ese sector de la diversión, creo que así que le llaman, del entretenimiento. Entonces el presidente cogió el chantaje y abrió en Semana Santa. Yo que veo tu programa y veo que tú le das muchos seguimientos a los datos, a los informes, chequea cómo estábamos la semana antes a que nos fuéramos de Semana Santa. Chequea un mes después o mes y medio después para que vea cómo cuando el país, de una forma u otra, corresponsable, porque todo el mundo cogió sin freno para las playas, para los ríos, para los bares, para las montañas, y hubo gente que hizo advertencia que si se abría en Semana Santa, 30 días después tendríamos situaciones difíciles. Por lo menos en ocupación de camas COVID y camas de UCI, tenemos los porcentajes duplicados al día de hoy, con referencia a inicio de Semana Santa. Míralo ahí, cama y contagiados y fallecidos, todo aumentó. ¿Y cuál es mi temor? Veía una entrevista anoche de una facultativa, la presidenta de la Sociedad de Neumólogos de la República Dominicana. Te confieso, quedé impactado. ¿Te refieres a la doctora Evangelina Soler? Correcto. Vi una entrevista anoche de casi 26, 28 minutos que le hicieron en uno de los principales diarios del país. Me impactó. Hubo un momento que el entrevistador le dijo, doctora, y no es que usted está tirando la toalla, dice, no, de ninguna manera. Lo último que un médico comprometido con la salud de su pueblo tira es la toalla. Pero le imploro al presidente, dijo, que tome medidas drásticas, porque si no se toman en esta semana, el temor mío va a ser julio y agosto. Decía la facultativa. Y dice cómo el personal médico, ya está de ser humano al fin y al cabo, trabajan desde las 4 de la mañana, a veces a las 2 van y duermen 2 horas, pero cuando vienen a ver lo están llamando, decía ella, porque un paciente hizo crisis. Entonces llegó el momento de que el presidente tiene que coger el toro por los cuernos. Aféctese el sector que se afecte, aquí hay que pensar en la salud del pueblo, primero que todo y por encima de todo. Bueno, sin ser humano no se hace economía. Sin embargo, si el ser humano está saludable, una economía colapsada, dictando políticas de reconstrucción, de emergencia, a pasos acelerados, se puede resolver el problema en X tiempo. Lo que no se puede es tú seguir viendo cómo se está deteriorando la salud del pueblo dominicano, poniendo por encima de la salud de los ciudadanos el interés, sea de turismo, sea de restaurantes, de discotecas, de grandes tiendas. Llegó el momento que el presidente tiene que tomar la decisión de poner por encima la salud del pueblo, por encima de todos los demás intereses. ¿Eso incluiría, a tu modo de ver, alguna regulación para la entrada de turistas a la República Dominicana? Totalmente. Tenemos un ministro de turismo que yo creo que está en la luna. ¿Por qué? Oye, ese hombre está pidiendo que no le pidan pruebas de PCR a los turistas que están entrando al país. El mundo cerrando. Nosotros tenemos 2 grandes polos turísticos, Estados Unidos y Canadá. Tú sales de Canadá, aunque sea canadiense, y cuando regresas ya, aparte de que tienes que llevar la prueba, te tienes que meter 15 días en cuarentena, pagada por ti en un hotel que elige el gobierno de Canadá. Los Estados Unidos ahora mismo, si tú no llevas tu prueba para entrar o para salir, tampoco te lo permiten. Entonces nosotros tenemos un flamante ministro de turismo que dice, no, los turistas que vengan y no se les puede pedir prueba en los aeropuertos. ¿Qué significa? Está pensando al estilo Donald Trump. Primero el negocio, después hablamos del ciudadano. El problema es que los dueños de hoteles, los dueños de restaurantes, de discotecas, difícilmente se mezclan con el público, difícilmente. El problema básico viene para el que va a esos lugares y para la familia de esos lugares. Gregory, cuando yo vi en la prensa esta semana, parientes desesperados porque no encuentran cama en el Gran Santo Domingo ni en el distrito, llevan su gente a Santiago, tampoco encuentran. De Santiago intentan llegar a Puerto Plata, Romana, San Pedro, Atomayor. Lo que está pasando es grave y el pueblo tiene que entender. Esta campaña de vacunación a la gente que vaya a vacunarse, que deje de estar de terca, que vayan a vacunarse, porque anda muchísima gente con la teoría de la conspiración y todas las cosas. No. Recuerda, tú eres muy joven, yo sí te puedo decir,
En la década del final del 60 nosotros habíamos erradicado casi todas las enfermedades estacionales en el país. Incluso fuimos certificados por la OMS que habíamos erradicado polio, sarampión, tosferina, difteria, malaria, cólera, todo eso lo habíamos erradicado. ¿Cómo es posible entonces que 70 o 80 años después, cuando hay más ciencia, más tecnología, estén volviendo esas enfermedades? Tiene una explicación. Descuidamos el sistema de salud y las infraestructuras físicas de la salud del pueblo y ahí tenemos las consecuencias. Entonces el presidente ahora tiene que apretar, si tiene que cerrar sectores durante 20 horas, tiene que cerrarla. Gritarán, es verdad, que van a exigirle, pero entonces tú tienes que decidir como presidente de la República si la salud de tu pueblo o el negocio para unos o dos sectores. No tiene ninguna otra salida. O es la salud del pueblo o son los intereses. También se busca con ciertas aperturas que ha habido que el ciudadano normal, común, pues retome la vida cotidiana de recibir ingresos por un trabajo que desempeña. El gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Hoy, la prensa de hoy saca que Alemania está poniendo 1.6 billones de euros para la salud de su pueblo. Lo propio está haciendo España. Aquí hay un presupuesto de casi un billón y pico de pesos, 1.037.587, es decir, 1 millón de millón. Hay que hacer un esfuerzo, hay que recortar de donde haya que recortar para que a la gente le llegue un salario como le estaba llegando durante dure esta emergencia y tomar medidas. Aquí hay infraestructura física, Palacio de los Deportes, La Villa. Aquí hay muchísimos lugares donde se pueden meter 500, 600, 700 camas y poner aire acondicionado de esos que se mueven. Lo que hizo Nueva York. Nueva York pidió al gobierno central que le enviara un barco hospital que tiene 1000 camas y la llevaron a Nueva York y compraron los ventiladores, los mandaron a hacer porque no estaban construidos. Eso reactivó un poco la economía en esa área. Pero ahí el gobernador y el alcalde decidieron apostar por la salud de su pueblo. Hizo negocio porque en la medida que la gente que fabrica abanicos, que fabrica el aparato que le ponen a la gente cuando tiene dificultad respiratoria, eso genera un grado de crecimiento económico. Hoy día Nueva York tiene un porcentaje menor a un 1% de contagio durante los últimos 10 días. Y tú sabes que en Nueva York hubo momentos que, proporcionalmente hablando, en el mundo era el lugar de mayor contagio. Entonces ahí repito, ahí hubieron dos autoridades, alcalde y gobernador, que al margen de la crítica y de todo lo que le dijeron, sabían que estaban tomando medidas correctas para resolver el problema. Están abriendo el sector restaurante en Nueva York, que gritó. Nueva York, tú no te imaginas Nueva York sin restaurante abierto, tú no te lo imaginas, pues hubo que cerrarlo un tiempo, ellos lo cerraron. Ahora resulta que ni mascarilla ya están usando en Nueva York. ¿Cómo juzgas entonces la actitud, las medidas que está empezó a tomar y que continúa tomando el presidente de la República? Tiene que cerrar sectores, no tiene de otra, amigo Gregory. Y lo estoy pidiendo a mi presidente, a mi gobierno, a mi partido, ya no como miembro de un partido político, como ciudadano. Porque yo estoy consciente, en mi familia hay médicos, muchos médicos, y yo sé lo que está pasando en el país. Al presidente que tome las medidas que tenga que tomar, que cierre las provincias que haya que cerrar, nadie entra, nadie sale. En Canadá hay lugares que han quedado separados esposos porque trabajaban en una provincia y uno en otra. Y hubo un momento que dijeron nadie entra, nadie sale. ¿Pero por qué? Ahí se entiende porque se está trabajando y la gente entiende que para ver la forma como se disminuye más el efecto de esta pandemia. Porque Gregory, a ti nadie te puede hablar, tú fuiste uno de los afectados de la pandemia. Tu familia vivió en carne propia lo que es tener una gente que uno no sabe si al día siguiente va a amanecer. Entonces, todo el que ha tenido un paciente de COVID, o el que tiene médico que le dicen lo que está pasando, tiene que pedir al presidente de la República que tome las medidas que sean
por drásticas que aparezcan y por críticas que puedan venir. Se buscan préstamos alegres para muchísimas cosas. Se puede. Y mira, yo soy un hombre absolutamente contrario al endeudamiento público. Y lo sabe todo el que tiene tiempo viéndome en la vida pública. Pero si para esto, si para resolver esta crisis hay que buscar dinero en la banca nacional o en organismos bilaterales a periodo corto, porque es para una emergencia. Y si él toma las medidas que hay que tomar esta emergencia, julio o agosto, si toma las medidas ahora, como dijo la presidenta de la Sociedad de Neumólogos del país, julio o agosto podríamos estar empezando a ir abriendo sectores de nuevo y volver a la normalidad. Medidas cual si estuviéramos en una situación de conflicto, una situación de guerra. Sí, cierto. Así como cuando un país le agarra y le sorprende el bombardeo en la madrugada, que al día siguiente todo tiene que planificarlo al estilo guerra, así hay que hacerlo ahora. Tengo entendido que el presidente está convocando todas las autoridades del gobierno central, de los ayuntamientos, muchos congresistas del partido, tengo entendido que lo están convocando para llevar campaña de vacunaciones a nivel nacional. Eso es parte, pero eso hay que acompañarlo de las medidas que tú, dueño de restaurante, que tú, dueño de hotel, que tú, dueño de tienda, tenga que entender que hay un momento especial y que tienen que ceder tus intereses en favor de recuperar la salud del pueblo. Bien. Es el criterio que tengo. Bien, vamos a una pausa. Retornamos en breve para seguir conversando sobre otros aspectos más que tienen que ver con geopolítica, COVID, República Dominicana, Estados Unidos, China, después de la pausa. En breve venimos. Ramón Emilio, geopolítica con la relación que hay entre, básicamente vamos a hablar de República Dominicana y la República Popular China. Hemos estado abastecidos por prácticamente un 95% o más de vacunas Sinovac elaboradas en China. El presidente acaba de hablar con su homólogo y le ha dado las gracias por la autorización para esa comercialización, han hablado de otros aspectos de posibles negocios. Tú que manejas muy bien las relaciones internacionales, esta actitud de China con República Dominicana, con otros países, de viabilizar la comercialización para suplirle vacunas contra el COVID, ¿cómo queda parada China en ese aspecto? Frente, por supuesto, a Estados Unidos. Mira, yo he enronquecido durante los últimos años, planteando desde mi posición chica, individual, desde mi pequeña tierra, República Dominicana. La situación hace tiempo a nivel mundial está para un concierto de naciones. Crisis económica en Estados Unidos, crisis económica en toda Europa, crisis económica en Alemania, para no hablarte de América Latina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Salvador. Entonces, la situación hace tiempo está para hacer lo que se hizo en 1944 después de la guerra, que se juntaron tres grandes hombres a pensar para cuando ellos no estuvieran. Incluso hubo gente a Franklin Delano Roosevelt, que ya estaba afectado por polio cuando fue a esa reunión, le llamaron el iluminado de Yalta. Criterio tan alto de la humanidad. Churchill, en compañía de él, con la diferencia que se pueda tener con él, pero Churchill, cuando su país lo necesitó, salió de un bar. Churchill era un aristócrata borracho, salió de un bar a ponerse a la disposición de su nación que los necesitaba. Entonces China, que al mundo le dicen China comunista, aspecto político podría ser, pero China cogió todas las políticas hamiltonianas que hicieron grande a los Estados Unidos, que la desarrollaron como nación. Y las aplicó. Y China la está aplicando todas. Para China meterse al famoso negocio de la globalización, China duró 43 años preparándose tecnológicamente, científicamente, educacionalmente, industrialmente.
China está mandando ya satélite al espacio. China está bajando helio el año que viene para producir energía de fusión. En medio de que el mundo está entrando en una crisis tremenda, económica y de salud, los chinos se están preparando para ver si se puede vivir en Marte. Y tú dirás, no es un invento de Ramón Emilio, eso está pasando en este momento que hablamos, Gregory. Entonces China... Me gustaría que adiciones las estrictas medidas de controles natalicios, ellos las han flexibilizado. Acaban de aprobar tres por familia. Hijos por familia. Y tú sabes que China tiene 1.400.000 millones de ciudadanos. Entonces los que son partidarios de la despoblación mundial andan diciendo que en algunos países tenemos muchos ciudadanos. Faltan ciudadanos, lo que faltan son políticas como esas que toma China. Entonces China ha venido ocupando en el patio americano, porque hay muchos muchachos de izquierda que confunden la doctrina Monroe y dicen que la doctrina Monroe la crearon para decir América para los norteamericanos. No, era cuando Europa avanzaba hacia toda América que el presidente Monroe, precisamente para defender países de Iberoamérica, de América Latina, del vasallaje español, del vasallaje inglés y del vasallaje francés, la doctrina Monroe es para que América fuera para los americanos, no para los norteamericanos, como dicen muchos muchachos de izquierda. Entonces China, al ver que los Estados Unidos abandonaron, le dieron la espalda a lo que le dio razón de ser, a lo que demostró que con las políticas que diseñó Hamilton, que fue secretario del Tesoro del presidente Lincoln, China la fue captando. Cuando llega Sun Yat-sen a la presidencia de China, acelera el paso de esas políticas de reconstrucción de infraestructura, ciencia, tecnología. Por eso fíjate que China, cuando lo acusan de que crearon el virus en laboratorio, China cerró Wuhan, cerrado, nadie entra, nadie sale, y empezaron los científicos a trabajar en la vacuna para esa enfermedad, pero al mismo tiempo China construía 2 hospitales de 1.000 habitaciones en apenas un mes. Y tú dirás, bueno, pero tú no puedes comparar China con República Dominicana. Sí, porque nosotros nos hemos quedado, el político nuestro se ha quedado con mentalidad de ventorrillo. Una idea buena es buena en los Estados Unidos, en China, en Alemania, en Venezuela, donde quiera. Una idea bien aplicada, políticas de reconstrucción económica bien aplicada, funcionan en cualquier parte del mundo. Entonces China ahora, viendo el abandono que hizo el aliado natural de América Latina, Estados Unidos, entonces China generosamente ha abierto sus puertas. La alianza debieran ser de los grandes en torno a lo que está haciendo China. Debiera estar Rusia, debiera estar Estados Unidos, India, Alemania, debieran estar, para que un concierto de naciones diseñen un nuevo programa económico financiero del sistema mundial y se vuelva a la reconstrucción de las infraestructuras físicas, agua potable, transporte bueno, salud, lo que está haciendo China, es lo que debe hacer el mundo. Entonces China se ha metido a América Latina en el momento que más lo necesitábamos. ¿Tú te imaginas nosotros en este percance que estamos sufriendo ahora, si por lo menos no tuviéramos la cantidad de vacunas que según la prensa de hoy, que dijo el presidente de la República, hemos recibido 5.800.000 vacunas solo de China y en los próximos días llegará otro 1 millón más? Es decir, que nosotros tenemos encarecidamente, así como Japón nos guarda gratitud a nosotros porque le servimos en los momentos que ellos necesitaban después de la guerra, nosotros en esta guerra de la salud tendremos que agradecer eternamente a China el desprendimiento que han tenido, no solo por las que donaron, sino el desprendimiento que han tenido para atendernos de las vacunas que necesitamos en este país en este momento. Hemos tenido una pandemia, por supuesto, su nombre lo indica, nos ha afectado a todos en el globo terráqueo. Sí. Entonces, ¿cómo, a tu modo de ver, se recompondrá el mundo? ¿De manera colectiva o de manera individual? Porque todos estamos afectados. De manera individual es imposible. Ni China sola podría, porque si a China se le cae la demanda que hace Europa, que se le ha caído en cierto modo, fíjate que la economía de China tenía unos años que el crecimiento mínimo oscilaba entre 10 y 12, 9, cuando le iba mal le iba en 9. Pero ahora aún con la pandemia y hace unos años ya China viene con un crecimiento a veces de 3%, 4, 5 del PIB. Es
Es decir, no es la misma China de hace 15, 20 años, pero solo ningún país. Lo que China fabrica para que le consuma Europa, para que le consuma Estados Unidos, si no hay fuerza de consumo en los Estados Unidos y en China, ¿qué van a hacer los chinos? Porque recuerda que aunque los chinos tienen programado para el 2030 desaparecer la pobreza, los chinos pudieron sacar en 8 años 30 millones de ciudadanos sacaron de la pobreza y los que le quede están programados para salir de pobreza en el 2030. Por ejemplo, hay una reunión importante que se va a dar en los próximos días. John Biden, el presidente Putin. Ojalá y ellos dos llamen a Xi Jinping. Ojalá y llamen al primer ministro alemán para que se junten 5 o 6 potencias. India, que India en medio sigue siendo un país de tercer mundo, pero también ha avanzado enormemente. China dijimos que China tiene 1.400 millones de gente, pero India no se queda atrás. India tiene 1.250, 1.300 millones. La diferencia es poca, menos de 70 millones de habitantes. Y ya China va avanzando porque China tiene grandes laboratorios que fabrican todos los genéricos que necesita para prevenir esas enfermedades. Lo que pasa es que esta enfermedad que anda ahora, esta pandemia que anda ahora, agarró a todo el mundo de sorpresa. Fue como la peste bubónica agarró la Europa. Schiller, mejor conocido como el poeta de la humanidad, cuando Europa era devastada por las pestes bubónicas, Schiller dijo, tan altas circunstancias, liderato tan pigmeo. Sí, él veía que el liderato no se comportaba de acuerdo a la altura que demandaban las circunstancias. Los chinos ahora se están comportando a la altura que demandaba Schiller en aquella ocasión. Los chinos le están sirviendo prácticamente a todo Iberoamérica, le están sirviendo con las vacunas, le están ofertando grandes obras físicas de infraestructuras. Y los norteamericanos están en la obligación porque podrían quedarse solos. Los americanos tienen que hacer el esfuerzo para que se junten China, India, Rusia, Alemania y relanzar lo que nosotros llamamos en economía física, relanzar las obras de infraestructuras vitales de la nación. Agua potable, energía, transporte, salud, educación, empleo de calidad, empleos productivos de calidad, grandes sumas de dinero para meterlo en ciencia y tecnología, no para tener flujo monetario y endeudándonos por endeudarnos, como ha pasado aquí. PLD en 20 años metió deudas que no se habían metido en 157 años para atrás de gobierno. El PLD en estos momentos critica al actual gobierno. Eso es politiquería barata. De un endeudamiento exponencialmente gigantesco. Es alto el endeudamiento, es verdad. En esa parte tienen razón, pero ellos no tienen autoridad moral. Que propongan medidas. Por ejemplo, yo propongo, a diferencia de los endeudamientos, fundar un Banco Nacional de Desarrollo. ¿Qué sería un Banco Nacional de Desarrollo? Que tú puedes coger ese Banco Central, que para lo único que ha servido es para prestidigitar y estar hablando de unos crecimientos económicos que nada más lo sienten ellos. El gobernador del Banco Central gana más que el director del Fondo Monetario Internacional. El director del Banco de Reservas gana más que el jefe de la Reserva de los Estados Unidos, y así te podía seguir mencionando otros funcionarios. Para ellos confunden la bonanza de ellos, parece, con la miseria del pueblo. Que hagan un Banco Nacional de Desarrollo y vamos a financiar las medianas y pequeñas empresas que son las que generan más cantidad de empleo a nivel nacional, a un interés simbólico. Y lo que te estoy planteando no es un invento mío. Se hizo en la Alemania con el Plan Marshall, que fue diseñado por un ministro, George Down, en los Estados Unidos, y va y lo ejecuta el general Marshall. Pero eran políticas de aceleramiento de créditos blandos, prácticamente intereses simbólicos, para que las medianas y las pequeñas empresas generaran empleo de hasta 3 horarios, de mañana, de tarde y de noche. Así reconstruyeron. ¿No estás satisfecho, a tu modo de ver, con la política económica que está desarrollando el gobierno a pesar de la situación que tenemos sanitaria? Mira, esa es una de las quejas que yo tengo. Que yo veo que las políticas económicas de nuestro gobierno sigue siendo el mismo diseño de las políticas económicas del PLD, hasta en el endeudamiento. ¿Cuál es el cambio que ha habido en políticas económicas? Sigue siendo el mismo administrador de Banco Central, el diseñador de las políticas. ¿Y cuáles políticas ha diseñado para generar empleo a gran escala?
Yo planteaba durante la contienda interna del partido. El presidente Abinader habla de a buscar 1 millón de empleos. Sí, pero está bien, yo te puedo decir que yo voy para la luna mañana, pero para ir a la luna mañana necesitaba tiempo atrás haber preparado el cohete que me va a llevar a la luna. Decir que voy a crear 1 millón de empleos, por ejemplo, la infraestructura física tú la coges desde Santo Domingo a San Cristóbal, que está a 10 minutos, y están en el suelo, no tienen agua, no tienen cuarteles de bomberos, no tienen infraestructura para defensa física, no tienen un gran hospital, no tienen grandes hospicios para los viejos. Entonces, si él tuviera ya diciendo en San Cristóbal va a este hospital y comienza en tal fecha, va línea de transporte terrestre, si se quiere, de Santo Domingo a Baní, y se está haciendo esta obra, así se crean los empleos. Pero se ve que cada semana hay una agenda bastante apretada del presidente de la República. Cierto. En distintos puntos de la geografía nacional, y hay anuncios, hay promesas, hay ofertas de creación de infraestructuras viales, aguas potables, hasta presas, sistemas de energía nuevos, o sea, hay muchos anuncios. Es una característica de este presidente anunciar nuevas obras. A mí me arropa una preocupación, y lo decía ayer en un programa que estoy haciendo por la mañana en este canal, con la compañera Ivonne y con el amigo Apolinar. Me preocupan las APP. Las famosas alianzas públicas-privadas me preocupan. El superministro de la Presidencia acaba de anunciar esta semana que tienen 4.000 millones de dólares. No dijo para qué tipo de obras. Si ese dinero está disponible, podrían utilizarlo ahora mismo para esta emergencia de salud que tenemos, y pudiéramos comprar las camas, los ventiladores que necesitamos y ganarnos un tiempo para que nosotros en 60, 90 días estemos disminuyendo de nuevo la pandemia y estemos pensando en reabrir el aparato productivo nacional. Pero anunciar de que tengo tantos millones sin decirme en qué lo voy a invertir o qué obra se ha empezado de todas las que ha anunciado el presidente, a mí me hubiese gustado que el presidente, por ejemplo, va a San Cristóbal y dice que va a ser un gran hospital, que dijera en tal fecha comienza el hospital de San Cristóbal. Y estamos licitando y la primera partida ya la tenemos disponible en Banco Central o en Banco Reserva, donde sea, o en un préstamo bilateral. Así se reconstruye una economía en dificultad. Un ejemplo. 1930, cuando Trujillo prácticamente a sangre y fuego se impone y gana unas elecciones que todo el mundo, el que ha estudiado, sabe lo que pasó. A días de estar instalado vino el ciclón San Zenón, que destruyó la ciudad de Santo Domingo por completo. Ese jefe de Estado se metió a su despacho. Al día siguiente empezaba la reconstrucción de la ciudad de Santo Domingo, en medio de un ciclón San Zenón que la destrozó. Otro ejemplo, Joaquín Balaguer. Cuando llega al poder en 1966, que ya veníamos de la guerra, división, la política esta de izquierda, de derecha, la Guerra Fría, la división como nunca en el país. Balaguer se juramenta en medio de una dificultad de división en el país como nunca antes. A los 30 días empezaban las grandes obras de infraestructura, presa, carretera, escuela, hospitales. Los salarios que lo pagaba la OEA a los 30 días estaba pagando con ahorros propios. Es decir, no te voy a decir que son las mismas circunstancias a la misma época, pero sí me atrevo a afirmar que una buena idea que haya funcionado en un país en época atrás puede aplicarse para reconstruir la economía en este momento. Si tú no pones empleo productivo, ¿qué va a demandar la gente? Si una gente con un salario de 8 o 10 mil pesos que no le da para comer pan y café en una quincena, ¿con qué va a demandar alimentos de calidad? ¿Con qué va a demandar salud de calidad o educación de calidad? Incluyo en los anuncios del presidente la realización de miles de viviendas, pero veo que lo que planteas es como si solamente fuesen anuncios, no inicios de obras. ¿Te consta que no hay inicios? ¿Ves los inicios lentos? ¿Cuál es la parte en la que no ves? Los inicios yo no lo he visto. ¿No los has visto? Yo vi una entrevista que hizo el superministro esta semana, donde él hablaba de los 4.000 millones y hablaba de la construcción de 11.000 viviendas, pero parece que lo está pensando en la alianza APP.
tiene una parte de la entrevista que a mí me llamó poderosamente la atención, porque él dice, el gobierno no construye ni financia. Aquí el financiamiento para las dos grandes dificultades que tiene un ciudadano para adquirir vivienda, que es inicial y el pago de la hipoteca, es decir, la mensualidad de la hipoteca, la va a financiar Prosoli. Cuando averiguo qué es Prosoli, Prosoli es una dependencia que va a manejar los programas sociales del gobierno. Entonces ahí me asalta la duda. ¿Irá a financiar Prosoli buscando préstamos para que el sector privado nada más cobre? Y yo he estado pidiendo más, yo he estado pidiendo, si me dicen dónde han funcionado a favor de los ciudadanos, las famosas alianzas APP, yo revisaría el criterio que tengo sobre ellas. Pero cuando me voy a México y busco todas las grandes carreteras que se hizo en APP, es decir, en asociación público-privada, hubo un momento que subieron tanto los peajes que simple y sencillamente los mexicanos decidieron no usarla. ¿Quién perdió ahí? El Estado, que era que había puesto el dinero en sociedad, supuestamente con el sector privado, pero los recursos de esas grandes carreteras mexicanas la puso el Estado mexicano y salió perdiendo. Cuando me voy a Brasil, que se hicieron muchísimas obras APP también, resulta que al final todas las cargas se quedaron frente al gobierno y frente al Estado brasileño. Tengo ese temor aquí en República Dominicana. Y tú dirás, Ramón Emilio, es que tú eres partidario de la intervención del Estado. Yo te digo sí, porque aquí el Estado no es bueno para subsidiar los grandes. Él anuncia que los subsidios que da el país en los programas sociales que da el gobierno, él es partidario de que se amputen, es decir, de que se recorten. Y yo le pregunto, ¿y las exenciones que le dan a ustedes los grandes empresarios, que son cientos de miles de millones al año? Esas no se pueden recortar si necesitamos buscar dinero de emergencia. El combustible, que aquí hay grandes plantas generadoras que lo traen sin pagar ni un peso de impuestos y toda la semana durante las costillas del pueblo están soportando. Señores, tenemos gasolina a 250 pesos casi. Pero entonces está la situación de que si recortas o eliminas o modificas esas subvenciones, esos subsidios, viene obligatoriamente medidas por parte de esos beneficiarios para compensar ese faltante. Entonces, al final podría resultar afectado o el consumidor o el público general. No, vamos, te lo voy a poner más fácil. Ajá. Vamos a darle a los industriales dominicanos la misma facilidad que le damos a Zona Franca. Vamos a permitir que los industriales dominicanos traigan materia prima como trae Zona Franca sin pagar impuestos. Entonces se caen los ingresos. Y que exporten. ¿Cuáles ingresos? No, es que Zona Franca importa materia prima libre de impuestos y exporta manufactura, es decir, envía manufactura a otros países libre de impuestos. Pero sin embargo, los prestidigitadores del Banco Central, cuando se exportan 10.000 millones de zonas francas que no han pagado impuestos ni para entrar materia prima ni para sacar manufactura, te lo cuentan como parte del Producto Bruto Interno, cuando solo debieran poner el salario que pagan las zonas francas. Yeah. Si tú eres un mediano productor y tú traes, ¿qué te digo? Cualquier materia prima para tú hacer tubo plástico, por ejemplo, en el país. Tú pagas impuestos para traer esa materia prima, pagas ITEVI para traer esa materia prima. Todo eso tú lo calculas en el costo de producción. Sin embargo, el que fabricas en la zona franca ni paga impuestos, ni paga ITEVI y tampoco lo paga cuando se va. ¿Esa es una competencia entonces leal? No. Ahí hay un grupo que se está beneficiando y otro grupo que se está perjudicando, que tiene que poner esos costos, como tú dices, a ese tubo que fabricas, y yo cuando voy a comprarlo, entonces tengo que pagar seguro, flete, costo, ITEVI, etcétera, etcétera. Si queremos competir de manera igualitaria, tabla rasa, como decimos, vamos a ponerlo o a todos a pagar o que todos traigan su materia prima sin pagar los impuestos. Se pospone para el año 2022 la reforma fiscal que estaba anunciada para este año. Mira, la reforma fiscal, eso hay que cogerlo con pinza, porque por ejemplo en la reforma fiscal entraría el tema que yo te estoy diciendo. El gobierno necesita más recursos, dicen ellos. Yo he dicho que aquí el problema no ha sido de recursos, porque aquí en el año 1996, el último presupuesto que manejó Joaquín Balaguer fueron de 26.000 millones de pesos. En este momento que tú y yo estamos produciendo este programa, educación solamente, para no decirte otra cartera, tiene 207.000 millones, es decir, 9 veces
lo que era el presupuesto general de la nación. De las 34 o 35 presas que hay en el país, Joaquín Balaguer hizo 30, prácticamente sin endeudamiento. Y si nosotros teníamos un presupuesto de 26.000 millones para atender todas las emergencias del país, todas las obras del país, y ahora educación solo tiene 207.000, y tenemos que de cada 100 muchachos solo 4 entienden matemática y solo 2 entienden gramática. ¿El problema era de dinero? No era de dinero. No era de dinero. Bien. Despacho de la primera dama manejaba 18.000 millones en los gobiernos de Danilo Medina. Entonces el problema no ha sido por falta de dinero, amigo Greg. Vamos a la última pausa. Después de ahí hablaremos de política, porque Perfecto. en un programa que estés y no se hable de política, es un programa incompleto. Venimos en breve con Ramón Emilio Concepción. Muy bien, cuando decía que íbamos a hablar de política es porque, a mi modo de ver, lo he repetido en distintas ocasiones, aquí hay un proselitismo, hay campaña ya hasta 2024, es a mi manera de ver lo que está sucediendo. Es una locura, es una locura. En medio de una pandemia como la que tenemos, en medio de una crisis económica que se está generalizando, donde la gente lo que está pensando es cómo busco el empleo para comer, yo creo que los políticos es tiempo de que le demos un año sabático. Y por lo menos ya el gobierno no puede pedir más luna de miel porque va para un año, pero tampoco meternos en debates políticos pura y simplemente. Mira, yo tengo un criterio particular, no sé si tú vas a coincidir o vas a diferenciar tu criterio del mío. Yo digo que aquí después que empezó Marcha Verde, la Plaza de la Bandera y todos esos escenarios donde se paseó las protestas ciudadanas, que se metió clase media, empresarios, artistas, profesionales, chiriperos, sindicalistas, yo creo que nos mandaron un mensaje claro a los políticos. Los políticos tenemos que entender que el país cambió, que no es el mismo. Y el político que no esté dispuesto, como dice su santidad Juan Pablo II, el que le siga gustando mucho el dinero, que no se meta político, pero tampoco al seminario, dice él, que no se meta a cura. Si nosotros en este momento, donde se está dando una especie de imbricación del empresariado que ha sido beneficiario de todos los gobiernos, ahora saltando partidos políticos, porque necesitan, además del poder económico, el poder militar, el poder congresual, el poder político, no están entendiendo el momento que está viviendo República Dominicana. Y el empresariado está buscando el ala política para incluirse en ella. ¿Y qué es el superministro de este gobierno? ¿Quién es? Macarrulla. ¿Macarrulla ha sido político alguna vez? No. Se enganchó ahora. Y eso me hace pensar. Pero Macarrulla no está ahí por ser Lisandro Macarrulla y ya. Por Dios, Gregory. Por Dios. Si fuera tuyo diría que Gregory por Gregory Caimares. Todo el mundo sabe propiedad de quién es Lisandro Macarrulla, económicamente hablando, en este país. El problema es que cuando se dan notaciones de que una gente va a ser presidente, y eso lo comenta en un libro el difunto Héctor Aristi, que en una campaña que hacía en Argentina, junto con el presidente Perón, hubo un momento que Perón le dijo: comandante, ganamos las elecciones. Y le decía a Héctor Aristi: pero presidente, y esa certeza. De medio de una cena estaban y le dice: observa a los comensales que están aquí. Esos son los oportunistas de siempre. Eso nada más dan el paso donde el que va a ganar seguro las elecciones. Yeah. Por eso yo te garantizo que yo soy el próximo presidente de la Argentina. Y así pasó. Aquí pasó con la candidatura de Luis Abinader, en un momento determinado que se definió, que este pueblo salió a la calle a decirle a Danilo y al PLD: se van del poder. No había duda. El país tenía una decisión de salir del PLD a como diera lugar, sin pensar consecuencias. Era una decisión de que era insoportable ya el PLD en el poder. ¿Quién tenía más dinero que el PLD? ¿Quién tenía más periodistas que el PLD? ¿Quién tenía más propaganda que el PLD? Nadie tenía más dinero que ellos y más poder. Gobernaban la justicia, la Junta Central, y este pueblo salió y se le metió en medio del camino y le cerró el paso.
Entonces, los que estén pensando que pueden jugar con este pueblo, estarían cometiendo un gravísimo error. El pueblo tiene paciencia y tiene límite, pero tú no puedes pedirle a los que tienen el estómago vacío que tengan paciencia. En la parte, Ramón Emilio, de que hay empresarios en el gobierno, como ministros, en altos cargos, es negativo en sentido estricto. No es bueno que haya una especie de experiencia de gerencia. Si fueran, es que tú no puedes comparar el lucro de tu empresa personal con la empresa que se llama Estado Dominicano. La empresa del Estado Dominicano es para manejarla pensando en el bienestar general de todos los dominicanos o de la gran mayoría de los dominicanos. La empresa particular de Gregory Caimari tiene un objetivo, producir dinero, para que los dineros que tú produzcas le pague impuesto al Estado y el Estado lo invierte en salud, en infraestructura, en agua, en transporte, en seguridad ciudadana, en seguridad jurídica. Pero cuando el empresariado hace así, arropa el poder político, me voy a la historia y pienso en Lilis. Lilis, con los dos partidos de la época, rojo y azul, muy deteriorado políticamente, se imponen unas elecciones con unas alianzas extrañísimas, con muchos grupos políticos que nada más tenían un voto, gana las elecciones, entregó el poder a los ricos y a los aliados, y Lili terminó intentando vender una parte de la República Dominicana al presidente Vicente de Haití. Entonces, si fueran eran otros tiempos. Yo pongo un ejemplo empresarial, claro. Narri, José Antonio Narri. Él salió de la política, ya se dedicó a su empresa, pero ¿quién en sano juicio podría cuestionar que un empresario como Narri, que nació en el PRD, creció en el PRD, echó los dientes en el PRD haciendo política, es otra cosa? Porque ser un político con sensibilidad social. Pero era empresario. Sí, pero nació siendo político. Eso es a lo que me refiero. Es diferente cuando un empresario da el salto porque puede comprar una curula en el Congreso en base a dinero, cuando puede comprar un cargo en un ministerio porque buscó mucho dinero para la campaña. No es lo mismo que tú, que yo, que la gente que no es muy cultivo en la política, que tenemos un compromiso, que tenemos sensibilidad social. No. Pero una crítica que se ha mantenido a través de los tiempos es que los políticos no son buenos administradores cuando llegan al gobierno. ¿Quién dijo que no? ¿Quién ha hecho las grandes obras de este país? ¿La ha hecho el sector privado o la ha hecho el sector político? ¿Quién ha hecho las grandes obras de los Estados Unidos? Franklin Delano Roosevelt hizo obras que todavía hoy son grandiosas para los Estados Unidos. Churchill en Inglaterra, De Gaulle en Francia, Adenauer en Alemania. Entonces, Ramón, ¿es errado darle participación en puestos de primer orden a los empresarios? Pero es bueno que hagan carrera política. Que vayan, por ejemplo, al Hoyo Chulín, que vayan a Katanga, que vayan a Los Minas, que vayan al túnel de Capotillo, que por donde tú mismo entras tiene que salir porque no hay otra salida. Y ellos, si llueve el agua te llega al pecho. No conocen esos lugares. Bueno, entonces a eso que me estoy refiriendo. El político profesional, el político que tiene sensibilidad por su pueblo, conoce esa situación. El empresariado se va del aire acondicionado a un ministerio, a pensar que la empresa del Estado se maneja igual que una empresa particular, no. Se necesita un poder político que genere grandes riquezas, que ponga al sector privado a generar grandes riquezas, pero para que esas riquezas sean compartidas, pagando salarios de calidad, pagando salario productivo, pagando sus impuestos, no cobrándonos el ITEVI y reteniéndolo nosotros. Es a eso que me refiero. Finalmente, ¿qué te gustaría si estuviera en tus manos que se continuara haciendo o que se descontinuara la práctica por parte del gobierno? Cambiar en un grado de 180, en un arco de 180 grados, cambiar el programa económico. Obligatoriamente, aquí hay que ir a la economía física, a la economía de obra. Aquí hay que ir al financiamiento de los pequeños y medianos productores a un interés simbólico para que puedan generar cientos de miles de empleo a nivel nacional. Y que ese financiamiento que se haga desde el Estado se haga a través de la banca privada para que los amiguitos y los compañeritos del partido no puedan quedarse sin el pago. No sé si me explico. Tú eres el Estado, yo soy el banco privado. El dinero se va a buscar a través de mí, tú lo vas a poner. Yo voy a cobrar un 2% por el manejo.
pero me voy a encargar de que el dinero que le estoy dando al camarógrafo para montar un estudio de televisión, se monte el estudio de televisión, para que ese camarógrafo en lo que produce ahí me pague a mí y yo devolverle el dinero al Estado para seguir haciendo otras obras de infraestructura. Hasta que tú no veas que en el país se hace eso y se siembre todas las tierras que son sembrables en el país le falta de todo, faltan hospitales, faltan escuelas, falta transporte de calidad, falta educación de calidad, falta todo, todo está por hacer, Gregory. Bien. Y dentro del modelo no hay posibilidades. Endeudamiento es peligroso, le temo. Y te cierro esta parte con un pensamiento de Jacqueline Rhodes cuando analizó la deuda externa de América Latina. Quedó tan horrorizada porque veía cómo préstamos que tú le hacías a República Dominicana nunca salían de tus bancos, pero se le cargaban a la cuenta República Dominicana. Y ella, después de ver todos esos horrores, lo único que dijo al final fue: préstamos insensatos, otorgados por banqueros insensatos a gobernantes insensatos. Con los préstamos hay que tener cuidado, bien, mucho cuidado. Bien, gracias por tus opiniones en esta noche, Ramón Emilio, como siempre, con tus criterios propios que has externado aquí para los televidentes de la hora 22. Muchas gracias, Gregorio. Señores, mañana tenemos otro programa. Gracias por estar con nosotros. Hasta entonces.